Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar con Juan Miguel Mateus, diputado por el Estado Carabobo. Buenos días, Carlos. Con la Asamblea Nacional. Hoy cuando estamos grabando está recién ocurrido un incidente que está en las redes, en todas partes, que es el pleito del militar con Julio Borges. El incidente que hay después uno que Henry Ramos parecía que estuvieran compitiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa en la Asamblea? Bueno, yo creo, Carlos, y agradecido por la invitación, creo que lo primero es enmarcar la violencia que hay en la Asamblea dentro del discurso de odio de Nicolás Maduro. Ese mismo día veíamos a Nicolás Maduro decir que lo que ellos no logran por los votos, lo logran por la violencia. Y en la Asamblea Nacional vimos una violencia institucional. Maduro no sabe, él no es consciente de que es un dictador, pero que pocos dictadores han atentado tanto y con tanta intensidad contra la Asamblea Nacional. Maduro ya ha superado el nivel de Monagas en su pretensión de destruir la Asamblea Nacional y de mancillar al pueblo de Venezuela. ¿Qué veíamos ese día? Bueno, en primer lugar, un asedio, por supuesto, hubo un asedio con los círculos paramilitares, vinieron allí, agredieron militares, no hubo ninguna respuesta de la Guardia Nacional. Pero lo más importante, veíamos la figura civil del presidente de la Asamblea Nacional y la figura autocrática, la bota militar del coronel Vladimir Lugo Armas. Esa es la Venezuela que se debate hoy en día. La figura civil, quienes soñamos con la República Civil, que en ese momento lo encarnaba el presidente de la Asamblea, el diputado Borges, que tiene 14 millones de votos a cuesta, que tiene el deseo de cambio de toda la inmensa mayoría del país, y un pequeño grupo que no tiene nada más que las botas militares, que las bayonetas y que la violencia. Ahora, te pregunto, son poderes separados, es decir, la Asamblea Nacional y la Fuerza Militar que está ahí son independientes. Te pregunto, ¿por qué está ahí la Fuerza Armada en la Asamblea? Esa pregunta es muy importante por la cuestión práctica de por qué están allí. ¿Quién la pidió? Bueno, ellos tienen allí una oficina adjudicada. Eso no es un comando, no es un destacamento, no es una dependencia de la Guardia Nacional ni de la Fuerza Armada, sino que es una dependencia de la Asamblea Nacional que se adjudica a la Guardia Nacional para la custodia del Palacio y para la custodia de los diputados. Pero depende de la presidencia de la Asamblea en todo caso. Lo que indica la autonomía parlamentaria, lo que indica nuestra Constitución, es que la máxima autoridad en Palacio es el presidente de la Asamblea, porque para eso el pueblo lo puso allí, y que el poder de custodia material, es decir, la fuerza pública para custodiar el Palacio, tiene que someterse y rendirse a la Asamblea. Al coronel Vladimir Lugo Armas hay que decirle que aunque él no lo quiera, aunque él no lo desee, él es un subordinado de la Asamblea Nacional y en concreto es un subordinado del presidente de la Asamblea Nacional que encarna todo el poder civil de Venezuela. Pasó ese incidente, ¿qué va a pasar ahora en la Asamblea? Bueno, la Asamblea sigue adelante, Carlos. La Asamblea viene navegando en la mayor maraña autocrática que ha conocido Venezuela en su historia. La Asamblea viene luchando por rescatar y por defender la Constitución y sobre todo creo yo que hay que referir a la Asamblea como la mayor aliada del pueblo de Venezuela en dos tareas. En lograr unas elecciones libres que impliquen a Nicolás Maduro, y eso cuenta con el apoyo del pueblo en la calle, y lo segundo, evitar el fraude constituyente, y para eso defendemos la Constitución. Ahora, ¿qué había en esas cajas? Nadie sabe. Nadie sabe. Hay todo tipo de versiones. Que esta es mi casa, por ejemplo, y me entran unas cajas, y llega el jefe de seguridad y mete unas cajas, yo no sé de qué son. ¿Qué hay ahí? Es que el país al revés. Es el país en la sinrazón. Hay que recordarlo en sus fundamentos. El Palacio Federal Legislativo es el órgano del Poder Legislativo Nacional. Eso quiere decir el poder. Que el Palacio Federal Legislativo tiene inviolabilidad. Por eso, y constitucionalmente el primer poder.
Bueno, es el poder primado dentro de la arquitectura correcto. constitucional, porque es el poder que ejerce directamente la representación popular. No lo es Maduro, no lo es el presidente de la República. Y en ese momento vimos cómo entraron esas cajas del Consejo Nacional Electoral y hay versiones, que si es material electoral, que si son unas armas. Nadie lo sabe. Nadie tiene certeza de qué puede haber allá adentro. La única certeza Porque que sí armas existe... para qué, material electoral para qué. Exactamente. La única certeza que sí hay es que la autoridad de ese palacio es el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y que el poder civil tenía que dar respuesta, el poder militar tenía que dar respuesta de lo que estaba ocurriendo. Bueno. Pero además hubo un contubernio entre la Guardia Nacional y los colectivos que vinieron a asediar el palacio. Terrible. Bueno, tenemos que ir a un receso. Regresamos con Juan Miguel Mateus. Estás viendo Regiones. Estaba leyendo en la prensa de hoy que la nulidad de la TCJ, la nulidad del nombramiento del vicefiscal, porque tenía que pasar por la Asamblea. Entonces la pregunta es, ¿está en desacato la Asamblea? ¿Por qué se anula eso? Y la otra cosa, la otra sentencia que ocurrió fue la de transferir poderes de la Fiscalía a Defensoría del Pueblo. Sí, son dos sentencias viles en el marco del quiebre del Estado de Derecho que hay en Venezuela. Una primera sentencia viene a decir que la designación del vicefiscal general de la República es nula. Eso es muy grave, absolutamente grave, porque la designación del vicefiscal es una competencia exclusiva y excluyente de la fiscal general de la República. Así lo dispone el artículo 25, numeral 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y le corresponde a ella hacerlo de acuerdo a un procedimiento tasado. Eso es lo primero. Lo segundo es una sentencia que viene a resolver un recurso de interpretación que presentó Tarek William Saab para que se le explicara cuáles son sus competencias como defensor del pueblo y cuáles son los límites y alcances de esa competencia. Y viene la Sala Constitucional a decirle que dentro de sus competencias él tiene poder de tener acceso a todas las investigaciones que cursan ante el Ministerio Público y lo que es más grave, que tiene el poder de iniciar averiguaciones, de promover pruebas, incluso utilizando los órganos auxiliares de investigación. Eso es lo único que quiere decir, Carlos, lo único que quiere decir es que el gobierno quiere destruir eso que se llama el sistema acusatorio. Maduro es un dictador y en Venezuela hay una dictadura que persigue penalmente. Como el Ministerio Público sirve a la Constitución, ellos pretenden sustituir al órgano que debe acusar penalmente por el defensor del pueblo para poder apresar a mansalva. ¿Qué tenemos que decir? Que el señor vicefiscal Rafael González sigue siendo vicefiscal, que el sistema acusatorio le sigue otorgando y le sigue dando la potestad, el monopolio de la acción penal al Ministerio Público y que Tarek William Saab lamentablemente se está convirtiendo en un usurpador de funciones que es utilizado por el dictador Maduro para encarcelar y para perseguir. Es parte de la violencia, repito, Carlos. Maduro dice, lo que no logramos con los votos lo logramos con la violencia. Está la violencia de los colectivos paramilitares fuera de Palacio, la violencia del coronel Lugo dentro de Palacio Federal Legislativo, la violencia del lenguaje del odio y también la violencia de esas sentencias que son actos de fuerza y que no hacen sino corroborar el talante delictivo, amponil de esos cómplices Ahora, del golpe Maduro ha de Estado dicho que son los en su magistrados. discurso que la violencia viene de la oposición, ¿no? No viene del gobierno lo que viene es amor y amor que viene paz, que los violentos son otros y que él llama al diálogo y varias veces ha dicho llamo al diálogo con quien sea. ¿Cuál es tu reflexión? La unidad democrática ha sido muy clara. En Venezuela no hay diálogo mientras no se cumplan las condiciones, eso lo ha descartado por eso la unidad democrática, y el mismo Santo Padre lo ha dicho.
En Venezuela, para que haya diálogo, el gobierno tiene que cumplir todas las condiciones. Es lo que dice Maduro. A mí me llaman dictador, pero yo convoco el diálogo, no soy dictador, los dictadores no dialogan. Pero es el mundo al revés. Ah. Eso que tú dices que él llamaba a la paz y al amor, Sí. en realidad lo que hace es demostrar el talante totalitario de Nicolás Maduro. Tú recordarás esa novela que se llama 1984 de George Orwell, en donde hay un sistema totalitario, y al Ministerio de Interior, que es el de la represión, le llaman el Ministerio del Amor. Al Ministerio de la Guerra le llaman el Ministerio de la Paz. Al Ministerio de Economía, que tiene en ruina a la sociedad, le llaman el Ministerio de la Abundancia. Eso es Nicolás Maduro. Eufemismo, retórica, mentiras. Y por eso es muy importante que los venezolanos sepamos que es la hora de la conciencia y que la mejor manera de derrotar a Nicolás Maduro es saliendo de la esfera de la mentira y haciendo prevalecer la verdad, llamando las cosas por su nombre. Porque eso es lo que pretenden ahora. Pretenden que haya dos fiscalías o dos verdades respecto, por ejemplo, de Juan Pablo Pernalete, la del Defensor del Pueblo y la del Ministerio Público. Hay una verdad que se corresponde con los hechos y Venezuela quiere vivir en la verdad, a pesar del relato mentiroso de Maduro que pretende imponer por la violencia. ¿Qué sabes tú de las elecciones de gobernadores? Bueno, las elecciones a gobernadores son una ficción que se ha creado el gobierno para tratar de meter al país en la constituyente y para simular. ¿Tú piensas que no va a haber elecciones de gobernadores? Yo creo que Maduro lo único que tiene en la cabeza es la constituyente para eternizarse en el poder. Tiene un gran problema, que es que Diosdado Cabello ya se asoma como presidente de la Asamblea Nacional, y eso supone una ficción, Carlos, porque mientras el país quiere defender la Constitución y unas elecciones libres para quitarse de encima a este régimen, ellos viven en una ficción muy ensimismados, pero es una ficción que les da expectativa de poder total. Y por eso esa ficción constituyente tiene ya a Diosdado Cabello lanzándose como presidente de la Asamblea, a Maduro tratando de controlar la Asamblea Nacional Constituyente, tiene a otra gente huyendo de sus responsabilidades, por ejemplo, el ex gobernador Amelías de mi estado, quien se separa del cargo para lanzarse a constituyente y estar en el fraude. Venezuela no quiere constituyente, Venezuela quiere un nuevo presidente. Pero ellos están muy seguros de la constituyente, ¿no? Maduro dice que la constituyente va, truene, llueve, relampaguee, y dice que tiene los votos. Bueno, ¿Tú qué piensas? Maduro no tiene votos. Maduro lo único que tiene para imponer la constituyente se llama Néstor Reverol, la soberanía de la pólvora, como decía Juan Germán Rocio. Sí. Eso es lo único con lo cual Maduro puede hacer o pretender que los venezolanos creamos en la constituyente, pero como no tenemos miedo, no habrá constituyente y seguiremos luchando en la calle. ¿Por qué no habrá constituyente, es esto? Porque el pueblo de Venezuela no va a tragarse ese fraude. El problema no es la Constitución, es el dictador. Porque hoy la presidenta decía, no permitimos que nos saboteen el proceso electoral de la constituyente, ¿no? Bueno, ella, la rectora, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ya ha sido denunciada por el delito de conspirar para cambiar violentamente la Constitución, que suma sus consecuencias. ¿La denunciaron ante dónde? Ante el Ministerio Público. Bueno. Al presidente de la República, a las rectoras del Consejo Nacional Electoral y a los magistrados. No nos han notificado, pero la denuncia está hecha en estricto apego al Estado de Derecho. Bueno, gracias Mateo, gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí a esta misma hora.